Hola, buenas noches. ¿Andan por ahí? Y dice que están avisando, ahí están llegando. A ver si me permite la opción. Ahí está Marce. A ver si se une. ¿Qué dicen? ¿Cómo andan? Buenas noches. ¿Qué haces, Henry? ¿Cómo le va? A ver Bien, si todo bien, por suerte, todo tranquilo. sigo probando a ver si puedo. No puedo fijar el título. Sí, es eso, hacerlo, tirarlo para el chat y una vez en el chat presionarlo arriba, dejarlo apretado, que tendría que dar la opción de fijarlo una vez ya en el chat. Bien, está en el chat, estoy apretando, pero no me lo permite. Quizá no tengo Perfecto. actualizada la versión. Ah, capaz puede ir por ahí. No sé cuál que pusiste porque viste que no. Ah, está. Capaz que es eso, sí, no sé. Sí, hay varias. ¿Qué dice? ¿Cómo anda Bien. Ale? Anita, Claudia, Nané. Hola Dani. ¿Cómo andás, Treinta y Dani? 33 presente. Bueno, muy bien. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a otro episodio del que dimos llamar Liderazgo en Acción, de este ciclo, ¿no? Que armamos con Marce a partir de la creación de FTD Gestión Humana, que bueno, que es un espacio, además de ser nuestra consultora, es un espacio de intercambio, de red, de comunidad. Así que, bueno, nada, súper contentos de que todo el mundo se... Muy bien, Shangri-La presente, muy bien. Muchas Hay gracias, Ale. de Ciudad de la Costa por ahí. Bueno, contarles que en realidad, bueno, hoy el tema es líderes facilitando líderes y va a ser un poquito del adelanto de lo que vamos a ir viendo en la próxima webinar, en la clase abierta que vamos a dar el 9 de julio, 20 y 30 horas. En principio hemos promocionado que le vamos a dar por Zoom, pero bueno, vamos a ver cómo viene la mano y de acá a la fecha, porque bueno, estamos teniendo como mucha más cercanía a través de Instagram y de otras redes, pero bueno, vamos a ir probando, estamos experimentando, proceso de aprendizaje a full, Tú lo has dicho. eso mismo. Y bueno, para comenzar, contarles un poquito que siempre elegimos como algo, una frase, una canción, una lectura, algo que sea como el disparador, y en el día de hoy tomamos una frase de Ettore Messina, que es entrenador de básquetbol. Sabemos que los dos somos amantes del deporte, nos gusta, seguimos, y y bueno, y Ettore, hablando un poquito de esto del liderazgo en una de las charlas de BBVA, que son bien interesantes, les vamos a dejar después el link para que compartan, y bueno, quizá en un futuro BBVA nos promocione. No sabes, ¿no? Nunca se sabe, nunca se sabe. Pero bueno, no importa. Lo importante acá es esta frase disparadora de Ettore, que decía que no siempre los líderes son los mejores del equipo, ¿no? Y de alguna manera, eh, la pregunta que nos llevó a reflexionar fue, ¿cómo son los grandes líderes? ¿No? Entonces, él hace como tres categorías y hasta nombraba ejemplos, que está bueno por eso que lo puedan después mirar el video, porque es cortito, son 5 o 6 minutos, y él dice que hay algunos líderes que en realidad se rigen por el miedo, ¿no? O sea, lideran a través del miedo. Entonces, ¿qué hacen? Saben que son buenos en lo que realizan, en la forma en que juegan, en su rol en el equipo,
y ejercen presión, ejercen presión, ejercen presión. Están todo el tiempo como subiendo la vara del resto del equipo, y en ese subir la vara, a veces hasta culpabilizan cuando no salen bien las cosas, se sienten frustrados, señalan, ¿no? Les indican los errores al resto del equipo, y él dice que, bueno, esto le dice que esta forma de liderar de alguna manera es insostenible en el tiempo, que eso puede servir durante un periodo, que eso puede llevar a que el equipo, en medio de mucha presión, en esto él lo aplica a lo deportivo, pero nosotros lo hemos trabajado también con equipos que le llaman de alto rendimiento, digamos, en gestión de proyectos. Bueno, yo voy a contar un poquito mi experiencia hoy, y después, Marce, vos vas a contar un poquito la tuya. ¿Pero qué produce eso? Produce como demasiada ansiedad, produce ese miedo, genera miedo a ese líder, y de alguna manera puede quitar energía en vez de sumarle al equipo. Tanta presión puede llevar a que, bueno, le quite energía y hasta en algunos casos se genere un burnout. Y me vino bárbaro para el ejemplo después que voy a dar para contar un poco mi propia experiencia. Después, sobre todo porque, a ver, reflexionando en esto de tratar de medir hasta dónde las habilidades de cada uno de los integrantes del equipo no se ven como cuestionadas, porque en realidad cada uno pone lo mejor para sacar el mejor producto, para llegar a lo mejor, pero con tanta presión uno siente que no está dando el máximo. Y a veces ya creés que diste el máximo, ya creés que estás en el máximo. Y sin embargo, ese compañero, esa compañera sigue como lesionando ahí, quitando energía al equipo. Después, él daba un ejemplo de un basquetbolista. Tuve la posibilidad digamos, de entrenar a varios de los cracks mundiales, y decía que hay uno, que lo dejamos ahí para que cada uno después diche en el video, que solo con su mirada, con su presencia alcanzaba. Había un movimiento, había que generar algo en el equipo, y él miraba, y era como que transmitía con su mirada, y el equipo ya se alineaba porque sabía, porque había valores. Él dice que ese tipo de liderazgo donde, a ver, es una mirada amorosa, no es como la mirada anterior, que es una mirada mucho más juiciosa, mucho más acusativa, sino es una mirada amorosa, le daba confianza, le daba la sola presencia, le daba gratitud y confianza al resto del equipo, como para decir, miren que podemos, miren que podemos. Entonces, es los gestos, ¿no? La importancia de los gestos, que lo tratamos en el encuentro pasado, el jueves pasado. Y después la última, que daba el ejemplo de Manu Ginóbili, que bueno, que a mí me sonó más conocido, porque, claro, los otros eran muy NBA, y realmente en algunos casos no los conocía, y decía que Manu tiene una particularidad muy especial, y era que frente a los problemas, su actitud y su entusiasmo era lo que llevaba a liderar el equipo. Manu habilitaba hasta las fallas. Listo, nos equivocamos, vamos a repensar, vamos a rearmar, vamos como a buscar una nueva forma, vamos a pensar entre todos y entre todas cómo hacemos para superar este escollo, cómo hacemos para superar este momento, enfrentar la situación, porque además decía eso, hay muchos líderes que ante diferentes situaciones no la enfrentan, la dejan correr, y eso nos viene bárbaro, porque el domingo vamos a charlar del tema del conflicto, ¿no? Y la negociación, y qué hacemos con eso. Entonces, en la tertulia del domingo con Gabriela de Caro va a venir esto es como una antesala. Entonces, esa tercera forma de liderar, basada en la actitud y en el entusiasmo, generaba en el resto del equipo una actitud positiva
fomentaba y aumentaba la energía, o sea, ahí vemos cómo hay una clara contrapartida entre la primera, basada en el miedo, que resta, que chupa energía, que quita, y y esta última, que en realidad esa actitud del entusiasmo, el bueno, fallamos, nos equivocamos, vamos que vamos, ¿no? Como la frase del maestro, generaba y aumentaba el caudal de energía en el equipo. Y bueno, yo quería contar un poquito mi experiencia, porque nosotros en eso es parte de lo que hacemos también en todas las actividades que hemos vivido, porque creemos que es desde ahí donde nosotros podemos compartir. Y quería traer un ejemplo de un proyecto que participé. En ese momento nosotros liderábamos distintas instancias de formación de un organismo público en un equipo armado específicamente para eso, ¿no? Entonces nosotros teníamos lo que hoy le llamaríamos la retro en agilidad, teníamos distintas instancias de puesta a punto rápidas, semanales, donde ajustábamos un poco los procesos y también veíamos cómo nos sentíamos. Entonces, en esa instancia, en una instancia muy particular, el equipo venía medio trabado, había como, además era un proyecto de tecnología y había que trabajar mucho en la gestión del cambio, nosotros estábamos implantando un sistema informático y había que trabajar con los equipos. Nuestro rol era facilitar esa gestión del cambio, trabajar con los diferentes grupos, y al mismo tiempo teníamos nuestra instancia de facilitación, por eso esto de líderes facilitando líderes. Entonces, llegamos a la instancia esta que nosotros le decíamos, o por lo menos algunos compañeros decíamos la instancia de la catarsis, porque era media liberadora, nos daban unos minutos como para que, bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo nos sentimos? Pipipi. Y en un momento, quien estaba liderando el equipo, que era la jefa de proyecto, casualmente yo planteo una situación, una de las participantes del equipo plantea otra situación, prácticamente en esto de culpabilizar, ¿no? Yo no estoy pudiendo hacer mi tarea porque el otro equipo tampoco me facilita las condiciones, ¿no? Y de alguna manera fue como un instante donde se hizo un silencio, dijimos, bueno, acá o nos matamos todos o alguien facilita algo de esta realidad que está ocurriendo. Y nada peor que meter todo debajo de la alfombra y dejar correr, porque tarde o temprano las cosas cuando no se hablan, en realidad parece que eso empieza a crecer y se convierte en un conflicto mayor. Y de alguna manera éramos los nuevos y los viejos, después en esto de la conformación de los grupos, la importancia de la conformación de los grupos. Yo formaba parte del equipo de los nuevos, y esta compañera que prácticamente ya venía trabajando con esta jefa de proyecto en otros proyectos anteriores, eran los viejos, y tenían como la experticia. Nosotros veníamos, eran nuestras primeras armas, ¿no? En esto de facilitar. En un momento, la jefa de proyecto dice, bueno, sí, realmente, me parece que lo que está pasando es que en el caso del equipo de Serrana, Betina, donde había muchos psicólogos también casualmente, y el otro eran más de las áreas de las ciencias económicas, donde estaba todo lo cuanti, y nosotros estábamos mirando todo lo quali, digamos, de lo que era el proceso en sí, decíamos, bueno, tenemos que trabajar más con la gente, tenemos que hablar más con la gente, no, pero tenemos que cumplir con los plazos, pero tenemos que cumplir con los tiempos, era como dos miradas totalmente, eran complementarias, pero no se lograba ver. Y en esto de las miradas se le ocurre decir a la jefa de proyecto, bueno, lo que pasa que, a ver, tenemos que darle la derecha a esta señora, porque ella es la luz de mis ojos. Silencio. Y ahí me salió muy, capaz que Alejandro se ríe, pero me salió muy Mendizábal, y le digo, bueno,
Entonces, si esta compañera es la luz de tus ojos, nosotros debemos ser el orzuelo, porque evidentemente nosotros estamos quedando o estamos dañando la mirada sobre el proyecto. Y nosotros vinimos a mirar justamente lo que estamos tratando de ver, cómo trabajar con la gente. Esa situación marcó un antes y un después en el grupo y nos hizo en muchos casos replantearnos no solo el rol en esto de la mirada miedosa hacia esa líder, que en un momento tomó una posición y que claramente se definió hacia un equipo y hacia una persona en particular, dejándola también como emergente, ¿no? Dejándola en evidencia, en un lugar bastante incómodo para el resto, porque los demás que dijimos, bien, si esta situación es así, entonces yo no sé hasta dónde quiero ir o cómo quiero ir, y quedó claramente que esa líder que facilitaba a otros líderes, de alguna manera, que éramos nosotros en el resto de estos organismos, en el resto del proyecto, estaba claro que su rol, no sé si era de líder o estaba simplemente ejerciendo su poder de jefatura, ¿no? Si estaba simplemente mostrando que ya tenía el poder y de alguna manera marcando hacia dónde quería ir y con quién quería ir, nos estaba dejando algunos de lado. Entonces, yo quería contar un poco de esa experiencia para, bueno, también facilitar el espacio para intercambiar con los demás, para que vos obviamente contaras tu experiencia, pero a mí esta experiencia me marcó profundamente, porque así como decía Ettore Messina, nosotros trabajar bajo presión, hemos trabajado en varios proyectos. Ese proyecto en particular a mí me llevó al burnout. A mí me llevó al burnout. A varias compañeras a decidir no trabajar más con ese tipo de liderazgo, en ese tipo de proyectos. Entonces, la pregunta es, ¿esa forma es una forma válida? ¿Es una forma sostenible? ¿Qué es para nosotros hoy, que ya hemos visto otras modalidades, que bueno, que además ahora estamos agregando todo el tema de agilidad y de liderazgo ágil, un liderazgo más integrador? Liderar desde el miedo, liderar desde esa posición bien como antagónica y hasta dura en el tratamiento, ¿no? Así que bueno, quería contar un poquito eso y bueno, y saber de vos, que contaras un poquito de vos, cómo viviste vos, cómo has vivido, o has tenido alguna experiencia de estas tres categorías, de estos tres modelos de liderazgo, desde el miedo, desde la mirada amorosa o de la actitud y el entusiasmo. Bueno, qué potente, como siempre. Yo lo primero que porque ese jugador que sale en el video, que el gringo que no nombraste, se llama Tim Duncan. Ese. Y me acuerdo tanto porque es el jugador del Spurs con el cual, con Marcus, con mi hijo, amamos por esa particularidad que el entrenador dice. Es decir, amamos, es la camiseta 21 y él alguna vez me la va a traer, que ahora está acá, pero cuando vuelva a su casa que él vive en Estados Unidos me la va a traer. Y es increíble, porque el video y exactamente lo que nos llamaba la atención, el liderazgo que ejercía de la cancha Tim Duncan, con tal cual lo que describe el técnico, ¿no? Entonces, en esto, ¿no? De traer y hacer figura las cosas. Y acá me parece que en esto del líder facilitando líder con respecto ya desde el título, eso es lo primero, me parece que hoy en día, dentro de las habilidades que podemos identificar en el líder, de que es algo que tiene que tener muy presente que una de sus propósitos es precisamente, primero formar líderes y después el término facilitar me parece que es fundamental acá, que vos lo manejaste y me parece que la gran habilidad como acción del líder de hoy es la facilitación. Es que el proceso, cual sea del equipo, él se encargue de empezar a sacarle esos obstáculos y permitir que el proceso de ese equipo sea, ¿no? En esto va un poco lo de la facilitación. Y a mí me parece que con eso venía otra cosa que hoy justo en una reunión en un ámbito docente salía también en esto del liderazgo, porque me parece es aplicable a todos los rubros,
como tres pilares que son esa acción de facilitar, la acción de la mejora continua a través del feedback constante y cada vez más frecuente, y la tercera, y no por ello menos importante, la inteligencia emocional para que se den las otras dos. ¿No? Entonces, en cualquier rubro, en cualquier parte está. En esto que decías de traer, yo me voy a focalizar en dos conceptos, que uno es esto de la actitud, ¿no? Que me parece que es fundamental en cuanto a ese rol que debe desarrollar esa persona que está liderando, ¿no? Entonces, por ejemplo, en esto de los ejemplos de traer de las experiencias, en cuanto a la actitud, me pasó, nosotros lo conversamos hace un tiempo, a mí me tocó estar en el 2003 en el Congo, y uno de los grandes aprendizajes del Congo del 2003-2004 fue el valor de la experiencia en los procesos de aprendizaje, ¿no? Entonces, cosas que quizás estaban escritas, que había un amparo reglamentario, pero que el contexto y la situación, la realidad, que es lo único que vale en ese momento, hacía que priorizaran otras cosas que en muchas oportunidades estaban en alguna medida no previstas reglamentariamente o contravenidas en otros casos. Entonces, por ejemplo, en procedimientos nosotros lo comentábamos el fin de semana, de ir determinadas órdenes en determinadas filas para determinados procedimientos, lo que marcaba en su momento el reglamento era que el jefe o el que estaba comandando esa fracción debe ocupar el tercer, cuarto lugar en una fila. Como el riesgo era muy grande, se planteó la situación de que los tres que estaban adelante de ese líder no querían ocupar esos lugares porque eran los de mayor riesgo. Entonces, en mi caso se me acercó un sargento con cual aprendí mucho, y si algún día escucha esto, le mando un abrazo muy grande a Eduardo Núñez, que viene y me dijo, mirá Marcelo, me parece que lo vamos a tener que ordenar por antigüedad y jerarquía. Entonces, la actitud que él vino, que me mostró, que me hizo que yo aprendiera cuál era la que estaba demandando la situación, cambió todo. Cambió todo. Entonces, es importante demostrar esa actitud en el momento, en el tiempo y espacio correcto que está delimitado por la situación, ¿no? Entonces, más allá de que fuera antirreglamentario, más allá de que contraviniera determinada disposición, lo que manda, entre comillas, ahí es el contexto presente, el aquí y ahora, y el único que puede determinarlo son los que están ahí, ¿no? Entonces, es increíble, ¿no? Pero es decir, demandó una determinada actitud que lo cambió todo. Y otro de los factores y que veníamos leyendo, que me pasaste ahora de que veían el videíto, que me pareció y puntual porque me parece que es fundamental en esto también del ejercicio del líder, es la escucha. Es la escucha. Y el ejemplo que yo tengo y el más cercano es el de mi ex suegra. Mi ex suegra falleció el año pasado. Y después de muchas tertulias y compartir mucho tiempo de calidad, me di cuenta, ahora viéndolo con desde otra posición, lo líder en cuanto al ejercicio de su escucha. ¿Por qué? Porque tenía la gran habilidad de que cuando interactuaba con una persona, hacerla sentir la más importante del mundo en ese momento. Y eso es lo que tiene que hacer el líder. Esa escucha, esa atención y esa emoción volcada en la escucha, sincera y honesta, y haciendo sentir al escuchado como la persona más importante, porque es la única que está ocupando tu momento, es invalorable. Porque ahí es donde uno obtiene la información necesaria para liderar, me parece también, ¿no? Porque la interacción en esas condiciones, no hay forma de que no sea honesta, de que no sea sincera, de que no sea... Entonces, esa calidad en la información inherente al tiempo me parece que es lo que le da esas características al líder para poder acompañar. Porque el líder es eso, el líder acompaña, esa guía, va facilitando y sacando los obstáculos, permitiendo que los cómo sean del equipo, buscando sí un qué, pero que ese cómo se vaya materializando y ejerciendo a través de la confianza, de esto que tú decías,
legalización del error, de que capaz, por ejemplo, Ajá, en el equipo, ¿no? Que en el video que Manu Ginóbili decía, está, impecable, vamos a hacerlo mejor. Es decir, vamos, entonces, sí, nos equivocamos y vamos a seguir, y eso, transmitir de que esa es el jalón, es el indicador del aprendizaje, que me parece que esa legalización que decía, que mencionaba del error pasa por eso. Cuando está legalizado, yo lo identifico como es un escalón en el aprendizaje. El proceso de aprendizaje tiene esos escalones. Entonces, cuando no tengo miedo a equivocarme, ujú, qué libre que soy. exacto. Entonces me parece que en eso de de identificar de que mi liderazgo va a ser en pos de generarle un determinado contexto a otro líder y que pueda liderar mucho mejor de lo que yo entiendo que estoy liderando. Entonces, ese proceso que van llevando adelante es el que realmente empodera, ¿no? Empodera a la persona y entonces ahí se genera todo lo que viene después, el compromiso, la confianza, todos esos valores, esas habilidades, ¿no? Que se necesitan para que el ejercicio sea, para que sea, ¿no? Para que Para sea. que vos, a ver, redondeando lo que estuvimos conversando, ¿no? De alguna manera, nuestro disparador fue esa frase, ¿no? De Ettore, este, que planteaba, quiero leerla para no equivocarme, de Ettore Messina, ¿no? No siempre los líderes son los mejores del equipo, pero, y planteaba como esas tres características, ¿no? Tres modelos de liderazgo, desde el miedo, desde la mirada inclusiva, amorosa e integradora, ¿no? De esto de que vos planteabas, de estar aquí ahora y mostrar con la presencia, de alguna forma esa mirada y potenciaba al resto del equipo, le daba energía al resto del equipo. Y la otra, claro, la de Tim Duncan era esa, yo no me acordaba el nombre, pero esto todo es perfecto. Eh, Después con la de Manu, él decía que lo que tenía Manu, lo que tiene bueno, él ya no está jugando más, creo, pero lo que tenía era, generaba ese entusiasmo, generaba esa posibilidad de decir, bueno, está legalizado, está permitido, se avala al fallar, ¿no? Hay una frase que nosotros la estamos como viviendo, por lo menos yo la estoy viviendo ahora mucho, que es más vale acción que perfección, ¿no? Más vale acción que perfección. O sea, hagamos, veamos, cuidemos la forma, cuidemos el contenido, pero hagamos. Y sobre esa base, después vamos mejorando. Esto que vos decías de la mejora continua, ¿no? De buscar cómo ir empoderando al resto del equipo. Y, y bueno, en estas experiencias, en este ejemplo que vos también trajiste, ¿no? De lo que viviste cuando estuviste en el Congo, donde muchas veces, como hablábamos en el encuentro pasado, el jueves pasado, si no nos facilitan, si no nos modelan, si no nos muestran una forma, no nos habilitan espacios como para que uno pueda intercambiar, para que uno pueda decir, bueno, mira, eh, a ver, Marcelo, lo vamos a tener que hacer o por antigüedad o por elegir otra forma, rompiendo con las reglas, porque de última era eso, ¿no? O sea, estamos rompiendo con el instructivo, estamos rompiendo con los mandatos que estaban previstos, con muchas costumbres que a veces son formales y otras que son informales y que se da por el uso, ¿no? Bueno, hay que actuar de determinada manera, el sargento va primero, el coronel va segundo, o hay que hacerlo así, esa, y después el propio contexto nos decía, hay que hacer otras cosas. A nosotros nos pasó de llegar a una unidad dentro de un organismo público, sabiendo que veníamos a hacer, ¿no? En ese momento parecía que era hasta una mala palabra, ¿no? Pues llegábamos con toda la metodología de trabajo,
a gestionar el cambio, a facilitar el proceso, pero venía un sistema informático que era como, para esto de los que trabajan en recursos humanos o gestión humana, como nos gusta decir a nosotros, registro y control, ¿no? Donde ese era el punto fuerte. Y nos encontramos prácticamente con un piquete. Gente que no quería hablarnos, que no quería proporcionarnos la información, que nos atendieron, hicieron un vallado prácticamente en la escalera, ¿no? Y ustedes quiénes son y de dónde vienen y por qué, porque quieren la información y no se las vamos a dar. Y hubo, como contrapartida, aquella acción que hizo la jefa de proyecto en ese momento, quien tenía un liderazgo, que era el subdirector del proyecto, ejerció algo totalmente diferente y fue como desmantelar. Él no iba generalmente a las instancias de apertura, íbamos nosotros allí como unos pirigundines, ya más de 10, 12 años atrás, y sin embargo él decidió empezar a acompañarnos. No iba la jefa de proyecto, iba el subdirector del proyecto. ¿Y por qué? Porque él tenía una capacidad negociadora, ahora que veo que está Gaby también, él tenía una capacidad negociadora tan impresionante que volvimos a ir a ese lugar que en su momento nos hicieron el piquete, no nos querían dejar entrar, y él se puso a hablar, a negociar, les explicó, les contó cómo veníamos, cómo nos necesitábamos, cómo necesitábamos ser aliados, cómo podíamos nosotros en realidad ayudar y mejorar el servicio, todas las bondades que traía ese proyecto y que no habían logrado ver. Porque también, y creo que uno por eso siempre le dicen, ¿no? Los proyectos fallan el 90% porque no se comunican bien. No se había comunicado como correspondía. Pero claro, si empezamos a mirar para atrás, después con el diario del lunes, si no se comunicaba bien la jefa de proyecto, ¿cómo se iba a comunicar bien? ¿A qué íbamos nosotros? ¿Cuál era el para qué de nuestra función? Y que nosotros siempre lo traemos en los talleres, en los cursos, la importancia de hacernos la pregunta concreta y una pregunta, la pregunta adecuada en el momento adecuado. ¿Para qué estoy acá? ¿Y qué es lo que tengo que aportar a esta situación? Hubo instancias donde nosotros siempre decíamos, la gente lo que quería era hablar. Y fuimos simplemente a facilitar, porque a veces el jefe de recursos humanos no se hablaba con el resto del equipo. Era el jefe de recursos humanos, pero quien tenía toda la información era el resto del equipo. Y lo que hacíamos era juntar todas las partes, tratar de facilitar eso y encontrar un ámbito lo más armónico posible para que se diera un diálogo, para que se diera como esa interacción. Y después todo lo demás venía. Pero muchas veces es eso, ¿no? Nos pasa que necesitamos confianza, necesitamos generar un ámbito armonioso, digamos. El otro día en la charla con Marcia, que fue bien interesante, ¿no? La charla del domingo sobre orientación central en la persona, toda la parte de counseling y de Rogers, ella contaba eso de la importancia del encuentro como un espacio sanador. ¿Viste? Los proyectos de cambio tecnológico no fallan por el software, absolutamente. Absolutamente lo que dice Gabriela. No fallan por lo tecnológico, no fallan por el software, ni el hardware, ni todo lo que tengamos. En la gran mayoría de los casos, podría yo también decir que suscribo sus palabras, vayan por la gente, por cómo lo gestionamos, por cómo gestionamos el vínculo y las relaciones interpersonales. Y esto que vos traías también, Marce, de habilitar ese espacio para equivocarnos, ¿no? De liderar desde un lugar donde haya libertad y esté claro y explícito, pues también es eso. Si no, después nos sentimos juzgados, nos sentimos cuestionados, y cuando nos habilitan el espacio para podernos equivocar, ese proceso será mucho más rápido. A mí me parece que ahí está el tema cultura, ¿no?
Eso, Es, eso. es un tema cultural. Y con esto, con la frase recién la tiraba Mane, que recién pasó para arriba, pero la anoté para no olvidarme esto del abrigar de calidad al otro, ¿no? Ajá. Ujú. Entonces, en esa interacción que esto que decía Gaby, el humanware, es cultura. El líder se mueve ahí, en la cancha que está jugando el líder hoy es en la cancha Ujú. de la cultura organizacional, de la cultura de cada uno de los equipos. Entonces, esta importancia de la comunicación, de la claridad, ¿no? Que traías de la claridad y de lo que veníamos y que lo que posteamos de tener muy claro que el responsable de la claridad de ese mensaje es el emisor. Ajá. El emisor tiene esa responsabilidad. Yo tengo la responsabilidad de que al que le quiero comunicar entienda lo que yo le quiero comunicar. Entonces, es como que, claro, es todo, porque, claro, va a tener, acá habla así por determinados valores, costumbre, por cultura, acá es de otra forma, y Exacto. no quita, ¿no? Entonces, identificar en qué cancha, yo ya sé que voy a jugar en esa cancha y que quizás en esta cancha le puedo pegar con el pie, no la puedo agarrar con la mano y en la otra sí, Ujú. Ujú. ¿no? Entonces, el líder tiene que estar preocupado por eso. Esas son las preocupaciones actuales hoy en cuanto al ejercicio del liderazgo, ¿no? Eh, ujú. No, perdón, perdón. No, no, que básicamente eso, que el tema del punto de que con todo esto de lo técnico, eh, existe, tiene que saber, pero de esto que inclusive lo tocamos el fin de semana, es decir, estos equipos que hoy en día son los equipos con forma de T, es decir, esa complementariedad que hay en los equipos actuales, la facilitación, todo eso que hace que el líder tiene que moverse en ese ámbito y creo que a grandes rasgos, por ponerle, es en el ámbito de la cultura, ¿no? De la cultura organizacional, de la cultura, pero es un tema cultural, valores y todo en donde hoy en día me parece que demanda que se muevan precisamente para que su equipo desarrolle esto que creo que el jueves pasado lo decíamos, estas habilidades necesarias de que me tengo que preocupar que mi equipo sea adaptable al cambio. ¿Cómo maneja la frustración mi equipo? Exacto. ¿Qué predisposición tiene para cambiar? ¿No? ¿Cuánto? Es decir, entonces, y tal, me parece que en esto lo fundamental, esto que vos decías, es el tema de la comunicación, ¿no? El tema de la comunicación me parece que es eso y que lo vemos diariamente, ¿no? Diariamente en lo más mínimo que encontramos desde que nos levantamos, ¿no? Entonces, a mí me parece que teniendo esos preceptos, conducción y confiar, confiar porque la solución a la posible situación emerge. Ujú. Y tengo que confiar. Y por definición se va a emerger cuando arranco no la conozco. Exacto. Entonces, si quiero conocerla cuando inicio este movimiento, este viaje, ya estoy, es decir, arrancando, entre comillas, no de la mejor forma. Porque yo no sé qué va a pasar durante ese proceso en esto del ambiente buca, como menciona por ahí. Es decir, todo esto está cambiando y para muestra los últimos 3 meses de la vida de la humanidad. No de Uruguay. Porque hoy me decía, hablaba con un coordinador docente y me decía, che, Marcelo, pero esto, que era un docente de historia, nunca pasó en la historia de la humanidad, en estas condiciones, de que fuera a nivel global, de que se transmitiera. Las condiciones de hoy, que no quiere decir que en otro momento no existieran las condiciones, más allá de eso, este caso es particular para la humanidad. Es como potente, ¿no? Es potente, es potente. Y me quedó resonando esta frase que vos decías, que la dijo Mane, que la escribió Mane, que se me Mm. debe haber pasado, de cómo es abrigar al equipo de calidad, ¿cómo es? Abrigar de calidad al equipo, al Bien, otro, pero abrigar de bien, calidad, ¿no? bien. Eh, en eso, ahí voy bien al uso de las palabras, ¿no? Abrigar sí, cuidar sí, sobreproteger no. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque ¿qué nos ocurre cuando nos sobreprotegen, nos asfixian?
cuando nos sobreprotegen no nos permiten errar, cuando nos sobreprotegen no nos dan ese espacio de libertad para equivocarnos. Entonces, eso del abrigo está linda, la metáfora, el uso, porque es simplemente, bueno, te cubro de alguna manera, te armo, te protejo, pero no te asfixio, no te sobreprotejo. Te dejo que vos pases, porque además Ana Pasos también comentó que uno aprende más de los errores a veces que de los aciertos, ¿no? Entonces, a ver, está claro que porque fue una situación traumática, una situación esta que, por ejemplo, nos tocó vivir en este equipo, es que ahí nos acordamos. Y sí, al momento de estar del otro lado, liderando equipos, vos decís, no, yo jamás voy a dejar expuesto, o trataré de cometeré otros errores, ¿no? Cometeré otros errores, pero ese que lo aprendí y lo pasé por el cuerpo, como decimos nosotros, lo viví en carne propia, voy a procurar no generarlo, no realizarlo, ¿no? Es un tema súper interesante. Y con esto de la actitud, también queríamos traer un poquito de esa fórmula. A nosotros nos gusta mucho Víctor Coopers, ¿no? Este español que yo lo conocí hace un tiempo ya con la crisis del 2008, que salió como a generar mucha motivación en las organizaciones porque España estaba atravesando una brutal y salió a plantear esto de la fórmula y nada, contalo vos que sos el matemático de la barra. Que reconozco en el sentido muy satisfactoriamente la aplicación a esto de que todo es perfecto, como decía vos, ¿no? De qué papel empieza a jugar. Pero es lo que dice que básicamente de tres aspectos que engloban el comportamiento están los conocimientos y habilidades, por un lado, que en esto de la fórmula matemática, decía Serri, están entre ellos sumados. Los conocimientos son importantes, el saber, ¿no? Es decir, las habilidades que tenemos para realizarlo, pero él detalla que estos dos elementos están sumados. Y el tercero, y que es el que lo potencia, y el que considera más importante, que tiene efecto multiplicador, que es la actitud. Es decir, en esta fórmula tenemos este conocimiento y esta habilidad sumados, y eso multiplicado por la actitud. Entonces, ¿qué hace Andrés? Mira, un beso grande a mi hermano que se... Exacto, esto de la adaptación al ambiente y no el ambiente a ti, porque no se puede. Entonces, la actitud que yo tengo con determinados hacia los hechos, sí es lo que yo tengo en mi control. Entonces, y es importante que Víctor lo trae como que también pasa a decir, bueno, sí, hay muchas causas para no tener una buena actitud, hay problemas que se... ¿No? Ese es el tema, porque no es esa falta de causas, es decir, muchas veces el énfasis en hacernos cargo y preocuparnos por salir contento de casa. Eso es un tema de actitud que elijo, ¿no? Entonces, y ese efecto contra todo lo que está, es como yo me paro ante determinada situación que, es decir, es volver sobre esto, ¿no? Sobre el Ginóbili, sobre... es como yo cambio mi lugar, cambio los lentes de observador, cambio mi posición con respecto a algo que no puede cambiar. El hecho es el hecho. Entonces, la actitud es la herramienta que yo tengo por decisión para cambiar el efecto que tenga ese hecho sobre mí. Entonces, ¿cómo yo lo encaro? ¿Cómo? Y no pasa por... Sí, causas millones. Millones de causas para que no. El desafío está ahí. Porque si todas las causas fueran para estar felices, andaríamos todos contentos y no sería un desafío. Porque esto No no es sería fácil. real, capaz que no es real, es para el domingo que viene verlo con Gaby, capaz que no es real esto de una felicidad ficticia, ¿no? Exacto, exacto, exactamente. Ahí va, en esto, ¿no? Tal cual, de la realidad, cuáles son las realidades, tenemos más de una, es decir, pero ¿cuál es la mía? ¿Qué grado de influencia tengo yo para cómo me afecte este hecho? Es mucho, es mucho. Entonces, el efecto que dice Víctor Cooper, claro, en esa actitud, y pone un ejemplo muy gracioso que le recomendamos en los videos porque son muy,
Aparte es muy linda, muy entretenida la oratoria, porque él ejerce lo que está, él está ejerciendo lo que está diciendo, ¿no? La actitud con respecto a, a la vida, él la está plasmando y ejemplificando cómo está llevando adelante la charla. Entonces, me parece que es lindo tenerla y el detalle de que es el efecto multiplicador, de que no me voy a acordar de Mengano o de determinada persona por el currículum que tiene. Entonces, él lo trae en algunas de, cuando mi amigo, yo le miro ¿soy amigo de Mengano porque tiene una maestría? ¿O soy amigo de Mengano por no? Entonces, y es ahí, es lo que hablamos siempre de esa realidad, porque muchas veces tenemos que la gente dice, no, pues no seas extremista, esto no, que es una fatalidad. No, no. Muchas veces camuflamos con el concepto de no seas extremista, no somos realistas, ¿no? Entonces nos perdemos esa óptica y muchas veces, por miedo, no nos hacemos cargo de cuál va a ser nuestra actitud para con ese hecho, que puede ser feo, ¿no? Son cosas diferentes. No influye. Sobre el hecho, sobre la opinión del hecho, sí. Interesante. Para charlar largo y tendido. Y como siempre se nos va el tiempo volando. Este, claro, ya son y cuarto. Y bueno, queríamos tener la posibilidad de abrir un espacio de preguntas también, de que bueno, que intercambiemos, ustedes han puesto algunos comentarios, pero nos gustaría que bueno, que nos dijeran sobre, vamos a seguir sobre esta línea. Claro, está Víctor, me encanta como decís, sí, realmente él es un motivador, él tiene una actitud increíble. Y, y bueno, antes de pasar al cierre, bueno, contarles eso. Si tienen preguntas, que nos las hagan llegar. Este, creo que se viene una sorpresa para el jueves que viene, que vamos a tener invitado. El domingo tenemos la charla, nuestra tertulia dominguera con Gaby De Caro, que bueno, que es una maravilla poder tener la posibilidad de charlar un poquito eh, sobre esto, ¿no? Realidades, conflictos, cómo lo procesamos, cómo lo gestionamos. Después ya nos confirmó, no sé si sigue Ale por ahí, pero nos confirmó que también, que va a estar, creo que vamos, en julio vamos a ir los sábados, me parece, por cómo viene la agenda, a la misma hora, los sábados a las 11, y va a estar Ale de Barbieri también, vamos a estar charlando con él. Eh, Nosotros, hoy una persona me preguntaba, bueno, ¿cómo hago para suscribirme al canal de Telegram? Nada, simplemente entrar, bajarte la aplicación y entrar al canal, que no es lo mismo, nosotros creamos un canal para no taparnos de grupos de WhatsApp que van, que vienen, que intercambian, que a veces está bueno y que a veces saturan. Entonces nosotros ahí simplemente lo que hacemos es ir comunicando las distintas actividades, vamos contando un poquito cómo venimos. Lo otro que les decíamos era eso de agendar la clase, la clase abierta, donde vamos a abordar un poquito más de este método que hemos diseñado el 9 de julio. Y bueno, y y agradecer. Creo que nosotros hoy somos siempre los más afortunados, que tenemos la posibilidad de intercambiar, de poder tener este espacio. Obviamente vamos a tratar de guardarla. Hay algunos de nuestros seguidores, la gente que nos ha acompañado, que se sumaban los domingos también, y que bueno, a veces por la hora de entre semana nos decía que los jueves se le complicaba. Bueno, algunas están quedando grabadas, y bueno, estamos generando bastante contenido. Muchas gracias, ¿no? A todos ustedes. Pero bueno, nada, háganos llegar las consultas, las preguntas, las dudas, temas. Este, Vamos a abordar, el otro día me preguntaban sobre el tema de las dimensiones.
Serrano, lo dejaron picando lo de las dimensiones y no lo abordaron. Bueno, ya sé bien el tema de las dimensiones del ser. Este, creo que lo vamos a abordar a fondo el día de la webinar, porque es un tema que está bueno. Sí, ya nos agarrás cerrando, Maca, pero bueno, quedará para la próxima. El domingo sumate si te animás, que va a estar Gabriela de Caro. Y bueno, Marce, no sé, te dejo a vos. No, a mí me parece que todo esto que decíamos es importante también que, por suerte creo yo, de que no hay recetas, ¿no? Eso. De que es importante que precisamente, y creo que es inherente a las habilidades que demanda el mundo hoy. Una de las cosas, si hay alguna receta que demande, es que no hay recetas, ¿no? Entonces es importante porque la mía va a ser la mía, la de mi equipo va a ser mi equipo, el ejercicio en mi liderazgo va a ser el ejercicio en mi liderazgo. Y la validación por mi equipo, por mi grupo, por mi organización, es el indicador. Y las diferentes formas que existen son todas válidas en el contexto que estamos hablando, porque muchos, es decir, y habiendo sido de los involucrados en cuanto de mi parte, es decir, quiero la receta, quiero que me digas el paso uno, el 2 y el 3. Ah, impecable. El primero es que no hay primero, el segundo que no hay segundo, y el tercero combinación de los anteriores. Entonces, qué bueno, porque me abre a esto de voy por acá y a descubrir, quizás en muchos casos, cuál es mi estilo de liderazgo. ¿No? Entonces, me parece que pasa por ahí con las invitaciones que ya realizaste, Serri. Y sí, acá lo dice, hay que trabajar mucho en uno mismo. Me parece que, creo que lo mencionaste, ¿no? Que arrancar por uno, me parece que el autoconocimiento como la gran habilidad de este siglo y los siguientes, me parece, haciendo un poco de futurología. Exacto. Pero es el autoconocimiento, sí, Ana, es tal cual. Entonces, después que yo me lidero, ahí cambio la pelota, ¿no? Totalmente, totalmente. Así que bueno, bien, los agradecidos somos nosotros. Eso, gracias por este momento. Y bueno, el domingo a las 11, súmense al canal. Tienen ahí en la bio para inscribirse a la webinar. Les van, aquellos que participen, obviamente, van a recibir un ebook. Hay un montón de materiales, de contenidos. Le hemos sacado jugo a este tiempo. Y bueno, nada. Y nos vemos así para la próxima Encuentros de Liderazgo en Acción, el jueves que viene, 20:30. Y para la tertulia, el domingo. El domingo. Gracias a todos y a todas. Que tengan una buena jornada. Terminen bien el día. Chao. Chao. Muchas gracias, Henry. A ti. Chao, chao. Gracias a todos. Chao.